Muy bien, pues el día de hoy vamos a tener la lectura en Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 11, y voy a ver aquí de alguna manera, aquí está la lectura, estamos ahí en el 10, pero vamos a leer el capítulo 11. Es un capítulo muy interesante, y hay mucha enseñanza que podemos aprender de aquí. Abra su Biblia, Levítico capítulo 11, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos: el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se ve, se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os será pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, lo tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere algo de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que hubiere en estas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo.
Y si cayere algo sobre los cadáveres, algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar será limpia, mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comerás porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis en ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, para vuestro Dios seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias, las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Bueno, hay algunas cosas que tenemos que considerar antes de comenzar a comentar. Ay, hermanos, hice toda la lectura y no se veía el texto. Lo siento, hermanos, discúlpenme, no aplané el botoncito para proyectarlo en la pantalla, pero espero que no haya ningún problema por eso. Usted lo esté siguiendo el texto desde su casa, desde su Biblia. Perdónenme, se me descuidó ese asunto. Hay varias cosas que tenemos que considerar sobre este asunto de estas leyes dietéticas. Todo el libro de Levítico, hermanos, es un libro que contiene leyes leyes ceremoniales para el ejercicio de los rituales que se llevaban a cabo en el tabernáculo de reunión. Entonces, estas leyes, en primer lugar, tenemos que considerar que son exclusivas y específicamente para el pueblo de Israel. Estas leyes, perdónenme, estoy acomodando la camarita, estas leyes no están vigentes para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Dios, hermanos, ha establecido diferentes leyes en las diferentes dispensaciones. Hablaremos sobre este tema de las dispensaciones en la clase hermenéutica y es algo que yo quiero también que usted aprenda. Las dispensaciones en la Biblia son diferentes periodos de tiempo en los cuales Dios trata de manera específica con el ser humano, siempre bajo los mismos conceptos. Hay una responsabilidad humana, hay algo que Dios espera del hombre. Número 2, hay un fracaso humano. El hombre siempre fracasa en su intento de agradar y de cumplir las expectativas de Dios. Número 3, hay una manifestación de la gracia de Dios. Ahora es incorrecto decir que ahora estamos bajo la gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre hemos estado bajo la gracia. La gracia siempre ha existido. La gracia no es una dispensación, estamos en la dispensación de la iglesia, pero siempre hemos estado bajo la gracia. Se manifiesta la gracia de Dios y posteriormente hay una manera en que Dios salva al ser humano, pero siempre es a través de Jesucristo. Eso no cambia, eso no varía, la gracia de Dios no cambia, la misericordia de Dios no cambia y el método de salvación no cambia. Siempre es por fe y siempre es por gracia. Pero cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les dio leyes dietéticas en particular. Quiero que ustedes observen en Génesis capítulo 1, importante cómo Dios le da instrucciones a Adán y a Eva sobre lo que debían comer y lo que no debían comer. La ley era muy clara, poco restrictiva, pero muy enfática. Dios les dice en Génesis 1:28 que se fructifiquen, se multipliquen, que llenen la tierra, que señoren, pero les dice en versículo 29, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer.
Entonces dice, a toda bestia de la tierra y las aves y todo lo que se arrastra, que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El propósito de Dios es que el hombre viviera para siempre. Y Dios le dio la oportunidad al hombre de vivir para siempre poniendo en medio del huerto el árbol de la vida. Ese árbol le extendería su vida para siempre, siempre y cuando él comiera de ese fruto, de ese árbol. Evidentemente, pudiera ser que ese árbol estaba disponible cuando Adán o Eva envejecieran o cuando, bueno, no iban a envejecer porque sus cuerpos eran eternos, eran perfectos, creados a imagen y semejanza de Dios, pero cuando hubiera alguna situación que pusiera en riesgo su vida, ese árbol de la vida les daría y les prolongaría la existencia para siempre, sin ningún problema. Interesante que ese árbol de la vida estará presente después del juicio del gran trono blanco y estará presente en los nuevos cielos y nueva tierra que Dios hará. No sabemos si habrá una nueva generación de humanidad después del reino milenial de Cristo, y no sabemos también si, bueno, la Biblia dice que será para la sanidad de las naciones, las hojas del árbol de la vida. Pero Dios puso ahí el árbol de la vida y puso una restricción. Bueno, en realidad fueron dos. Una, Dios restringió que el hombre no pudiera comer o que no podía comer ningún tipo de carne ni ningún tipo de producto animal. Todo lo que el hombre comía era totalmente vegano, totalmente vegetariano. Solamente podía alimentarse de plantas y de árboles y de objetos que tenían que ver con la vegetación. Igual los animales. Ya lo vimos en Génesis 6, que cuando Noé metió a los animales en el arca, una de las grandes incógnitas de los escépticos es cómo le hizo para meter al león y al tigre. Bueno, entendemos hoy que los animales no comían carne, no había animales ni una dieta carnívora de ningún tipo. Entonces había una ley dietética, pero esa ley ya no está vigente. Esa ley cambia en Génesis 9 cuando salen del arca Noé y sus hijos, su familia. Dios ahora les da permiso o cambia las leyes dietéticas. Ahora les dice ahí en versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado a todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y del hombre, y de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces, Dios le da ahora una nueva ley dietética en una nueva dispensación que conocemos como el gobierno humano. Dios le da una nueva ley dietética a la humanidad en general. Mira, todo lo que se mueve, cómetelo. Todo. Nada más hay una restricción. No puedes comer sangre. ¿Por qué no le dijo eso a Adán y Eva? Porque ellos no podían comer ningún tipo de animales, ni de personas, ni de, obviamente, nada de carne. Entonces no había necesidad de restringir la sangre. Ahora Dios dice, puedes comer todo, ¿verdad? Pero no comas sangre. Eso es importante. La sangre es la vida de una persona o de un animal. La sangre tiene un valor simbólico muy grande porque representa la sangre de Cristo, porque es la vida de una persona, y al comer la sangre y llevar un proceso digestivo se degrada al convertirse en desechos humanos. La sangre, Dios dice, eso no puede ser, eso tiene que ser tenido en alta estima. La sangre no se puede comer. Ahora, una transfusión sanguínea no es comer sangre. Una transfusión sanguínea es ponerla de una persona a otra, es dar vida para dar vida a otra persona. Aclaremos eso solamente. Cuando Dios trata ahora con su pueblo, Israel, les da leyes también a su pueblo, les da leyes también dietéticas. En Levítico 11, Dios les da instrucciones de lo que deben comer y lo que no deben comer a su pueblo, pero se los da como una señal. Ahora Dios aparta al pueblo de Israel, dice, esta va a ser mi pueblo escogido, a través del cual yo voy a dar mi palabra, yo voy a traer la salvación, yo voy a traer al Mesías, va a ser una nación bendita, una nación próspera, una nación escogida.
Entonces, la manera de identificarme con este pueblo van a ser dos cosas. Número uno sería la circuncisión que Dios le mandó a Abraham desde la dispensación de la promesa. Y número dos sería las leyes que Dios le daría en esta dispensación de la ley al pueblo de Israel para apartarlos de cosas que no podían comer. Ellos, la nación de Israel, específicamente ellos como nación, eran identificados por su alimentación. Eso lo distinguía de muchas otras naciones de manera evidente, de manera clara. Entonces, la ley del pueblo de Israel era para el pueblo de Israel. Luego, en el Nuevo Testamento tenemos muchos versículos que enseñan que Dios hace limpios todos los alimentos. Eso es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Esta distinción. Permítame, vamos a ver un versículo que quiero que note usted en Marcos 7:19. Jesús les dice, le preguntaron los discípulos sobre la parábola de que, ¿cuál parábola era? Aquí dice en versículo 14, dice, llamando a la multitud les dijo, oídme y entended, nada hay fuera del hombre que entre a él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos, ¿verdad?, sobre la parábola. Él les dijo, vosotros, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, mire lo que dice, esto decía haciendo que limpios todos los alimentos. Pero decía, pero lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios. Entendemos que en el contexto habla de lavarse las manos, pero Jesús está dándoles a entender, mira, están tan obsesionados con qué comer y con no comer, que no entienden que lo importante es lo que sale del corazón, no lo que entra por la boca, eso se desecha. Tenemos muchas más evidencias. En Hechos 15 hubo un concilio en Jerusalén donde se argumentaba, ya lo habíamos comentado, si se debía imponer sobre los cristianos gentiles las restricciones de las leyes de Moisés. Entonces, vamos a ver aquí en 15:10, dice, ¿por qué en el concilio se llega a este acuerdo? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces la multitud calla, oyeron a Bernabé y a Pablo, y luego vemos ahí a dar el testimonio de Simón Pedro, de cómo se le apareció el Señor en Hechos 10 a propósito, ¿verdad? Hablando de que es interesante que lo consideremos ahorita también. Dice, yo juzgo, aquí dice que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que se les escriba que se aparten de contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegida entre ellos varones. Entonces el acuerdo del concilio de Jerusalén es no imponerles las cargas a los gentiles de guardar las leyes del pueblo de Israel que correspondían únicamente al pueblo de Israel. En Hechos 10, Pedro ve una visión y dice que ve, obviamente esto es representativo y simbólico, pero dice que vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra y había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz, Pedro, levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esto hablaba obviamente de la predicación del evangelio a los gentiles, pero vemos también cómo Jesús o Dios usa esta revelación, esta visión, a Pedro también hablando y tratando acerca de los alimentos.
Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y este resumen muy importante que nosotros debemos entender, y esto es antes de empezar a hablar de las leyes básicamente dietéticas. Es muy importante que nosotros entendamos y apliquemos esto a nuestra vida. En Colosenses 2, déjenme ver, en versículo 16, dice, por tanto, está hablando en el contexto de los judaizantes que querían obligar a la gente a guardar las leyes, pero dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Entonces, nadie debe juzgarnos, nadie debe obligarnos ni imponernos qué comer y qué no debemos comer. En Romanos también habla mucho sobre eso el apóstol Pablo, donde nos dice que comer no nos hace mejores, ni no comer nos hace peores. Tengo que encontrar aquí donde está la referencia. Creo que es en Romanos 8. No, ahorita lo voy a encontrar. Ahorita lo voy a encontrar aquí en Romanos. Todo esto, hermanos, no lo tengo anotado, lo tengo solamente, estoy usándolo solamente en el recordatorio, es 14. Romanos 14 dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o sea, ofenda o se debilite. Tienes fe, tenla para contigo mismo. Delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda de lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos que la comida no nos hace ni más ni menos espirituales. En 1 Corintios 8:13 dice, si la comida le es ocasión de comer a mi hermano, pues no comeré carne para no poner tropiezo a mi hermano. Y bueno, hay muchas referencias que se usan en la Biblia, pero una distinción, escúchame también esto. Vamos a ver en 1 Timoteo capítulo, es Tesalonicenses, 1 Timoteo 4, donde habla la Biblia de la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiere decir, se van a desviar, se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Las leyes dietéticas no están vigentes hoy en día para nosotros, no estamos obligados a guardar estas leyes, pero debemos considerar que Dios dio estas leyes con un propósito, y el propósito no era malo, el propósito era bueno. El énfasis de Dios para estas leyes, hermanos, sin duda tenía que ver con la salud de los judíos, tenía que ver con la salud de ellos. Lo que Dios quería era, hermanos, que ellos fueran cuidados, y los principios que contienen las dietas o este tipo de distinción entre animales inmundos y limpios, sabemos hoy en día y se ha demostrado científicamente con todos los avances que la dieta que seguían los judíos era muy apropiada y les guardaba y les permitía vivir muchos años más. Entonces, tiene que ver con eso. Cuando Adán y Eva son eternos, Dios le dice, coman plantas, coman verduras, coman todo eso. Come frutas y verduras, ¿verdad? Como dicen los comerciales. Posteriormente, el hombre cae en pecado, se limita el tiempo de su vida. Ellos siguen con la misma dieta, pero ahora sin acceso al árbol de la vida, que era lo que les prolongaría la existencia eternamente. El hombre empieza a experimentar la muerte,
pero vive casi 1000 años. Bueno, el registro más longevo de Matusalén vivió 969 años y murió a casi 1000 años, a pocos años de cumplir 1000 años. Entonces, hermanos, cuando Dios decide acortar la vida del hombre para que sean 120 años en Génesis capítulo 6, donde Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino serán sus días 120 años, no está diciendo que Noé predicó 120 años, está diciendo que la vida del hombre sería cortada a 120 años en lugar de vivir 900, casi 1000 años. Entonces, para poder llevar a cabo este plan de que el hombre viviera menos tiempo, hubo dos factores que cambiaron. El factor atmosférico: Dios quitó una capa de agua que cubría la tierra y protegía al ser humano de los rayos ultravioletas. Eso es muy importante, eso acelera el proceso de envejecimiento, obviamente. Y posteriormente también, hermanos, Dios cambia su dieta, su alimentación, le permite comer carne. Obviamente es la voluntad de Dios, un diseño y un plan de Dios que se lleva a cabo de una manera perfectamente ordenada. Dios dice: ahora comes lo que quieras, come de todo y vas a vivir 120 años, ¿verdad? Después la expectativa de vida del ser humano baja, y Moisés mismo escribe en Salmo 90 que la expectativa de vida es de 70 años, a lo más robusto 80 años. Entonces, la expectativa de vida en el mundo es esa, es 70, 75 años, hasta hoy en día es la expectativa de vida en el mundo. Pero la gente, el pueblo de Israel, vivía más tiempo y vivía con más energía. Nos dice que Moisés murió de 120 años y que nunca perdió su vigor. Entonces Moisés murió con buena fortaleza. Vemos a Abraham, vemos a Job, vemos muchos personajes en la Biblia que vivieron más de 100 años, muchísimos de ellos. Vemos a Josué, a Caleb, que a los 85 años se sentía como de 40 años. Recordamos que él mismo lo declara. ¿A qué se debía esa fortaleza y esa vitalidad de los judíos? ¿Por qué vivían más tiempo? ¿Por qué vivían mejor? Encontramos a Daniel, ¿se acuerda que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey? Y Daniel sobrevivió como a 4 o 5 reyes de los persas, de los babilonios y de los persas. Entonces, hermanos, ¿qué está sucediendo? Que la alimentación, ¿por qué Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey? Entonces, la dieta que Dios escogió para su pueblo funciona, tiene propósito, provocaba que la gente viviera más tiempo. Dios sabe mejor que nadie lo que es mejor para nosotros, lo que deberíamos comer o que no deberíamos comer. Ahora, esto no se obliga, esto Dios no pone restricciones, estas restricciones son ceremoniales, porque el tocar los cuerpos de los animales o consumirlos provocaba una inmundicia ceremonial. Ahora tenemos que distinguir que las inmundicias ceremoniales o estar sucios era una condición física, mas no espiritual. No era pecado estar en inmundicia, no era pecado tocar un cuerpo muerto, no era pecado tocar el cuerpo de un animal. A veces se hacía de manera accidental, se tropezaban con un cuerpo. Por ejemplo, la Biblia habla de Sansón, que era nazareo, dejaba crecer su cabello y no podía comer ciertas cosas, pero una de las restricciones para el nazareato era que no podía tocar cuerpos de animales. La Biblia cuenta ahí en Jueces que Sansón ve un panal de miel en el cuerpo muerto de un león, se acerca, lo toma y se lo come y le convida a sus padres. Ahí Sansón perdió su voto de nazareato delante de Dios porque se contaminó por cuerpo, y cada vez que mataba gente y amontonaba los cuerpos, Sansón perdía las cualidades de su voto de nazareato. Pero vemos, hermanos, aquí que eran cuestiones ceremoniales. Las inmundicias provocadas por los alimentos y los cuerpos muertos de estos animales eran ceremoniales. ¿Cómo se trataba la inmundicia? Simplemente una persona se lavaba, se guardaba en una pequeña cuarentena de horas hasta el anochecer y quedaba limpio. No había expiación, no había nada que se necesitara adicionalmente para solucionar eso. ¿Por qué? Porque no era pecado, era una inmundicia ceremonial, así como eran las inmundicias, cosas que vamos a ver más adelante en los capítulos siguientes. Pero entendiendo esto, hermanos, tenemos que saber, las leyes no están vigentes para nosotros hoy en día, pero hay cosas que podemos considerar y aprender. Alguien dirá: bueno, pues yo decido seguir esta dieta
y no comer animales inmundos. Dentro de los animales que menciona aquí, básicamente hay uno que nos encanta comer y que Dios dice que no deberíamos comer y es el cerdo, ¿verdad? Porque y vamos a ver ahorita las características, pero lo menciona específicamente, el pueblo de Israel es abominación, no comen o no deberían comer cerdo. Pero pues eso era sano, ¿por qué? Porque sabemos que el cerdo hoy en día, sabemos que el cerdo es portador de ciertas bacterias que pueden producir enfermedades peligrosas y enfermedades incluso mortales si no se cocina bien. Entonces Dios protege a su pueblo de ciertas enfermedades, de bacterias, de ciertas cuestiones que pudieran causarles problemas de salud, problemas de obesidad y problemas de otro tipo. Pero básicamente, hermanos, las dietas tenían que ver con un cuidado de Dios para su pueblo. Esto fue algo ideal, pero eso no quiere decir que es pecado comer carne de puerco, entiéndalo. Sí es pecado comer sangre porque el significado que tiene. Es la única restricción que Dios nos pone de no comer algo. Fuera de eso, usted quiere comer perro, quiere comer gato, quiere comer lo que quiera, usted puede comerlo, no pasa nada. En lo personal, yo prefiero no hacerlo y yo prefiero apegarme un poquito más a lo que Dios dice, pero es una decisión personal. Usted no puede juzgarme si lo hago, no puede juzgarme si no lo hago. Ahora, comemos puerco porque nos encanta. Hay un hermano que hace un pulled pork, wow, riquísimo. ¿Nos hace daño? Sí, pero ¿sabe una cosa, hermanos? Pues tenemos que también ser cuidadosos en las cantidades y porciones que comemos, ¿verdad? Pero esto ya no está vigente, pero vamos a entender qué fueron los parámetros que Dios le dio al pueblo de Israel para estos conceptos de alimentación. Ya me extendí mucho, pero sí quería aclarar todo ese punto, ¿verdad? En primer lugar, menciona ahí, hermanos, sobre este asunto, hermanos, de los animales terrestres. Ahí les menciona en versículo 1, diciéndoles, hablar a los hijos de Israel, estos son animales que comerán entre los animales que hay sobre la tierra. Dice, y da dos parámetros a seguir. Dice, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Había dos características particulares del animal terrestre que ellos podían comer. La pezuña hendida quiere decir que en lugar de patas o en lugar de garras, tenían pezuñas. Esto es importante, es un hueso que usted conoce, sale en la parte, en los extremos o en las extremidades de los animales, salen las pezuñas, pero no una pezuña lisa como la del caballo, como la del asno, tenía que ser una pezuña hendida, quiere decir una división de la pezuña en dos partes. Esto daba una característica de que un animal era limpio y ahí tenemos una infinidad de animales que caen en esta característica, pero la segunda es que rumiara. ¿Qué es rumiar? Rumiar no habla de un ruido que hacen los animales, habla de un proceso de alimentación. Rumiar es cuando un animal se alimenta de hierbas particularmente, pero los animales regurgitan o vomitan este alimento cuando ya lo digirieron y lo vuelven a masticar y lo vuelven a tragar. Hay rumiantes como las vacas que sabemos que tienen 4 estómagos, ¿verdad? Y ese proceso digestivo es muy extenso, lo que hace que el alimento, la hierba, obtenga todos sus nutrientes y lo que hace que aún lo que excretan estos animales no es tan contaminante, sino se usa incluso como abono y se usa incluso para que las plantas puedan crecer más. Entonces vemos que son animales muy limpios, pero tenía que tener estas dos características en conjunto. Había animales que rumiaban, que comen pasto y que lo regurgitan y lo vuelven a comer, pero no tenían pezuña hendida o no tenían pezuña y dice no vas a comer de estos, del camello porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo porque rumia, dice ahí, pero no tiene el conejo porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre porque rumia pero no tiene pezuña, la tenéis por inmunda. Entonces también menciona aquí, y eso es lo que nos duele de esta ley, ¿verdad? El cerdo que tiene pezuñas y es de pezuña hendida pero no rumia, lo tendréis por inmundo. El cerdo se refiere al cerdo montés, al cerdo salvaje. No había crianza de estos animales, al menos no en el pueblo de Israel, pero
sí lo había en pueblos paganos. Entonces, sabemos, hermanos, que el cerdo es un animal que no es muy limpio, es identificado como un animal sucio, como un animal portador de enfermedades, portador de microbios, bacterias que hacen daño al hombre. Pero qué rico sabe, ¿verdad? Ahora hay culturas donde el cerdo es abominable y el cerdo no se come, como en las culturas medio orientales. Y hay otras culturas donde se comen demasía. ¿Sabía usted que en China se comen en un día toda la carne de puerco que México produce en todo un año? Bueno, pues eso es interesante. Los chinos se comen lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, Dios establecía que ellos no podían comer carne de puerco. Ahora, ¿es pecado? No. ¿Por qué? Porque estas leyes no son para nosotros, eran para el pueblo de Israel. Sería sano. Mire, una de las cosas que te dice el doctor cuando vas y estás alto de colesterol y de triglicéridos y de presión alta y de otras enfermedades, algunos doctores te dicen, sabe que ya no coma carne de puerco. La carne de puerco es contraproducente y es contraindicada, aun cuando te pones la vacuna de Pfizer, te dicen por 30 días no coma carne de puerco porque puede producir reacciones alérgicas. No es una carne saludable, no es muy buena, aunque se trata de promover que sí, muy deliciosa, muy rica, sí, no está prohibido comerla, no es pecado comerla, usted puede hacerlo, pero, por una razón Dios le dio esta ley al pueblo de Israel, era apropiado para ellos no comerlo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, ni los tendréis por inmundos. Estos comeréis de los animales que viven en las aguas. Había otra característica, o dos en particular, sobre los animales marinos o acuáticos. Tenían que tener aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comerás. Era una regla general para animales terrestres y para animales acuáticos. Tenía que tener aletas y escamas, hermanos. Las aletas indica que un pez se mueve no en el fondo del mar o del río, sino que está nadando. Las aletas son para que nade. Entonces hablaba del ambiente en el que se mueve. Los animales que no tienen aletas normalmente no pueden nadar y están pegados al subsuelo y se alimentan al suelo del río o del mar y se alimentan de la suciedad. Son animales carroñeros que se alimentan de excrementos y la suciedad que hay en el mar. Son esos tipos de animales. Entonces, eso era un filtro muy grande para ese tipo de animales. Y lo otro, que tenían escamas. Las escamas funcionan en los peces como un escudo, como un chaleco antibalas, protector, que impide que otros parásitos se adhieran a ellos. Y aparte, las escamas producen una cierta mucosidad que les permite andar nadando. Entonces era una protección que evitaba que estos animales se contaminaran de microbios y partículas, bacterias que estaban en el fondo del mar y que andaban en el mar, en el agua sucia, pero había una mucosidad que cubría y que cubre a los peces y protegía de ciertas enfermedades. Entonces, todos los peces que tenían aletas y escamas se podían comer, casi todos los peces, menos el pez gato, ¿verdad? Que no tiene escamas, pero esos no se debían comer. Entonces Dios dice, todos los que tienen aletas, los que no tienen aletas ni escamas en el mar, eso es lo que, y así de todo lo que se mueve, como toda cosa viviente que está en las aguas, la tendréis por abominación. Los judíos no podían comer y no pueden comer camarones, no pueden comer langostas, no pueden, langostas de las del mar, no pueden comer que no tienen aletas ni escamas. Las ostras, ¿verdad? Los ostiones que les llamamos, pulpo, todo eso ellos no pueden comer, no estaba permitido en su dieta y hasta hoy en día guardan ciertas restricciones de la comida que ellos pueden alimentarse. Dice, os será abominación, de su carne no comeréis, abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas los tendréis por abominación. Luego les da una regla general. Todo esto no es muy detallado, pero son reglas generales que ellos debían, se les servía como un fundamento, una base para tomar decisiones y discernir entre qué comer y qué no comer. De las aves, esas tendrían en abominación, básicamente aves carroñeras que se alimentaban de carne y de huesos. Algunos de estas no las conocemos, hasta hoy en día no se sabe si están extintas o si era un nombre diferente para especies que están vivas hoy en día, pero habla del águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano,
el cuervo, la avestruz, lechuza, gaviota, gavilán, el búho, somormujo, ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, cigüeña, garza, la abubilla y el murciélago. Todos estos animales, a propósito, sabemos que el coronavirus comenzó con alguien que comió murciélagos, entonces que estaban contaminados por el virus. Entonces, por algo Dios dejó estas leyes. Por algo también deberíamos pensar y considerarlas en nuestra dieta, ¿verdad? Todos estos animales que comían carne, algunos de ellos hasta huesos podían comer y digerirlos. Hoy en día se sabe que la flora intestinal de estas aves contiene tantas bacterias que matarían a un ser humano y le provocarían una grave infección si comiera la carne de estos animales, de estas aves. Entonces, Dios da instrucciones para animales terrestres, animales acuáticos, animales de aves, y también da instrucciones. Obviamente sabemos las aves que están permitidas, pues ya sabemos las que no están aquí. Dios prohíbe las que no se pueden comer y ya tenemos una idea de las que sí se pueden comer, ¿verdad? Los insectos alados que anduvieren sobre cuatro patas. Ahora, esto no es literal de que anden en cuatro patas, pues no hay insectos que andan en cuatro patas, la mayoría tienen seis, ocho o más patas, ¿verdad? Pero habla de la manera como se desplazan, que se desplazan de manera física sobre patas. Estaban restringidos todos los insectos que tuvieran cuatro o más patas, esa sería la manera correcta de decirlo, pero cuando tenían dos patas articuladas para saltar, dice, esas sí te las puedes comer, que eran la langosta. Obviamente la langosta se refiere al chapulín o a lo que conocemos nosotros como langosta, pero de insecto, no de mar. La langostín, el argol, el agap, según su especie, todo insecto alado que tenga cuatro patas tiene esa denominación. Esto es una manera de cómo se desplazaba. Esto incluye cucarachas, hormigas, incluye escarabajos, incluye todo tipo de animales, arañas y todo tipo de insectos que se desplazan sobre patas, a menos que tengan patas para saltar. Era la distinción que permitía que pudieran comer algún tipo de insectos. Por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare los cuerpos será inmundo hasta la noche. Eran inmundicias ceremoniales, no pecado. Entonces tiene que entender eso para que también no se vaya con la idea de que estás en pecado porque comes carnitas. No, la ley no está vigente para nosotros. Tenía propósitos de salud y tenía propósitos de identificar al pueblo de Israel y apartarlo para ser una nación diferente, santa para Dios. Eso fue una distinción que dijo, yo quiero que así te des identificar. Por la circuncisión y por tu alimentación van a ser cosas que te van a distinguir de las demás naciones. Fue algo que Dios pidió para el pueblo de Israel, no para nosotros. Hablaba de cómo manejar los cadáveres. Bueno, pues el que los manejaba era inmundo hasta la noche. Y repite sobre animales que se prohíben bajo los mismos conceptos. El animal que tiene de pezuña, que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo. Cualquiera que los tocare será inmundo. De todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Esto incluye gatos, perros, incluye leones, tigres, cualquier bestia salvaje, y todo lo que tocare sus cadáveres, incluye osos, incluye todo tipo de animales. El que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. El que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos, bla, bla, bla. Perdónenme que no lo diga así, no quiero ser tampoco despectivo con la palabra de Dios. Queremos darle la importancia y relevancia de vida, no quiero faltar el respeto, pero será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundo. Tendréis por inmundos a estos animales que se mueven: la comadreja, el ratón, la rana, erizo, cocodrilo, lagarto, lagartija, camaleón. Este habla de reptiles y de animales roedores, como lo eran las ratas y como eran todo tipo de animales. Por ejemplo, en Perú se comen el cuy, ¿verdad? El cuy que les gusta tanto en Perú y que es su orgullo y les encanta.
Bueno, para mí es una rata gigante. Yo personalmente no se me antoja, no quiero comer y prefiero no comer eso. No porque la ley lo diga, es porque me dan asco esos animales. Sé que si lo probaría me gustaría, pero no me atrevería a probarlo. Como no me atrevo a probar comida, carne de perro, ni de gato, ni de animales que son así muy exóticos. Nunca he probado el cocodrilo, la lagartija, el camaleón, la iguana, pero bueno, ya no estamos bajo estas leyes. Usted puede comerlas si quiere, pero por algo Dios se las dio al pueblo de Israel y valdría la pena considerar los propósitos de Dios. Si uno era la salud, pues hay que considerarlo, ¿verdad? Estos tendréis por inmundo entre los animales que se mueven. Cualquiera que los tocare será inmundo hasta la noche. Cualquiera que cayere sus cuerpos muertos. Ahora sabemos que los roedores son portadores de enfermedades. No había una manera de identificar los microbios y bacterias que portaban animales como las ratas, como ciertos animales, roedores, cucarachas, todo ese tipo de cosas. Entonces dice, si cae un cuerpo muerto sobre una vasija, sobre algo, eso será inmundo. Se tiene que lavar, pero si se puede quebrar, se quiebra, como una vasija de barro debía ser quebrada. Esto provocaba que como ellos no querían andar quebrando vasijas todos los días, pues ellos eran cuidadosos en mantener limpia la casa para que no hubiera insectos y no hubiera animales ni roedores en sus casas, en sus tiendas, y ellos impidieran eso, mantenía una limpieza. Es como hoy en día, ¿verdad? Se usa el gel antibacterial para no ser portadores de enfermedad como el virus del coronavirus, pero eso ha beneficiado indirectamente en que han disminuido enfermedades intestinales, enfermedades de todo tipo, o sea, se han la cultura de lavar las manos ha producido efectos colaterales benéficos. Entonces, eso fue bueno hasta cierto punto y estas leyes traían resultados benéficos, que había más higiene entre los hogares de los judíos. Entonces, bueno, ya vemos todas estas leyes de cómo tratar con las semillas, si entraban en contacto con los cuerpos, los reptiles. Dios les dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni comáis de ellos, ni seráis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos, porque yo soy santo. Esta es la ley de las bestias, las aves y todo ser viviente que se mueve, que se arrastra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Esto era un fundamento, era como una medida, una manera, una guía que el pueblo de Israel podía usar para discernir entre lo que debían comer y lo que no debían comer. Son una nación nueva, una nación que está comenzando y Dios los está entrenando como su gobernante de cuál sería la mejor condición en la que ellos podrían vivir. Ahora, todo esto, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Deberíamos obedecerlo o no? Bueno, es decisión de usted. Nadie nos debe juzgar por lo que comemos o lo que no comemos. Voy a terminar con un versículo. Uh, Vamos a ver. Vamos a ver Romanos 14 y versículo 6. Dice aquí, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ¿qué está diciendo? Aquí lo que dice la Biblia, que hay cositas que usted y yo no debemos criticar ni juzgar de otros. Si alguien dice, pues yo no como carne de puerco, Dios te bendiga, tengas buena salud y qué bueno que no comes carne de puerco, pero tú nunca te sientas mejor que el que sí come carne de puerco, porque comer carne de puerco no te hace peor y no comerla no te hace mejor. Eso no tiene nada que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer. El problema no está en si comes carne de puerco o no comes carne de puerco u otros animales, o si comes insectos y no los comes, comes perro, comes gato, eso no está el problema.
El problema está cuando te sientes mejor que otros porque estás haciendo algo que otro no está haciendo. Y aquí el reino de los cielos no es comida ni bebida. Eso tiene que ver con convicciones, tiene que ver con algo interno, tiene que ver con cómo nosotros queremos agradar al Señor. Las leyes dietéticas para nosotros no aplican, pero son una buena guía para tener principios que podemos aprender y podemos nosotros poner en práctica en nuestra vida. Bueno, rápidamente voy a ver los comentarios que alguien nos esté haciendo. Si hay preguntas, aprovechen, hermanos. Ahorita las podemos contestar. Se está grabando este programa. Sé que se está trabando mucho, pero la ventaja es que podemos subir el video ahorita a YouTube, exactamente como lo estamos teniendo. Y si hay alguna pregunta, la podemos mencionar. Dice el hermano Miguel Collazos que se está parando muy seguido. Es por la horario, yo creo, pero ahorita subimos el video. Ok. Muy bien. Hermana Sujei dice saludos desde Sonora. Dios le bendiga. Hermana Desi Alvarado. ¿Cómo morcilla? Morcilla. Tal vez se está preguntando por la morcilla. Así se le da a conocer un platillo en México que tiene que ver con sangre. Es guisar o hacer fritada de sangre con cuestiones de órganos internos del animal y pues al comer sangre no es correcto. Simple y sencillamente eso es lo que está. El cuy dice no está prohibido para comer, menos mal, dice hermano Miguel Ángel Collazo. Pues no está prohibido, hermano, pero bueno, pues decisión de cada uno, ¿verdad? Es el asunto. María Félix dice bonito y bendecido día. Hermano Charlie, muchas gracias. Buen día, Dios le bendiga. Hermano José Luis Ceballos. Bueno, yo sé que muchos se fueron y no permanecieron porque no aguantaron que se está trabando mucho la transmisión. Pero bueno, hermanos, ahorita voy a subir el video, que por cierto se terminó. Se canceló en YouTube. Es increíble. Bueno, pero ahorita lo subo. Bueno, vamos a terminar con un canto y después que termine el canto voy a detener la grabación y voy a subir el video. Así es de que ánimo, hermanos, todo lo pueden volver a escuchar claramente y vamos a seguir estudiando más. Hoy en la noche tenemos programa a las 10 de la noche, la hora del Evangelio. Recuerda, hermanos, a las 10 de la noche en esta misma página puedes seguir la transmisión del programa La Hora del Evangelio. Gracias, hermanos, por su sintonía. Que Dios los bendiga y nos vemos hoy en la noche a las 10 de la noche con la ayuda de Dios. Vamos a poner aquí un canto. Yo creo que voy a poner este canto. Ok, no se pudo. Voy a cambiarlo. Vamos a ponerlo. Dios los bendiga. Nos vemos pronto, hermanos. Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor, y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios, tan solo Dios nos da su luz en la oscuridad, y el plan eterno que Él trazó ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios. Solo Dios es digno de el trono universal, que toda la creación le adore sin cesar.
un solo Dios. Será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios y solo Dios, Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal, que toda la creación te adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios, Dios, tan solo Dios, es digno de el trono universal, que toda la creación te adore sin cesar. Tan solo a Dios, que toda la creación te adore sin cesar. A Dios.